Mis amados, bendiciones. Bueno, esperando cumplir con la terminación de esta primera parte, porque estamos tocando las diferentes maneras en que vivimos enfocados con la vida y con las cosas del Señor. Entonces estamos trayendo a colación el por qué muchas veces nosotros queriendo hacer las cosas y teniendo las habilidades para hacerla y habiendo derrochado tanto tiempo, invertido mejor tanto tiempo, porque no las hemos alcanzado. Entonces estamos viendo desde los capítulos anteriores pequeñas zorras en nuestro carácter que nos alejan de la bendición, porque las bendiciones de Dios todas están por la fe en promesas. Y si están en promesas, es que tenemos que fuera de creer hacer una parte que nos toca a nosotros para que la promesa se cumpla. No es solamente que es porque yo creo y hablo y grito que las cosas suceden. No, Dios va a colocar la bendición en aquel que camina hacia ella y por ella para alcanzarla. Entonces muchas veces nos atrasamos, nos adelantamos y lo ideal es caminar de la mano del Señor para poder correr con paciencia, como dice el apóstol Pablo, la carrera predeterminada que Dios formó para cada uno de nosotros, donde Él va a usar las habilidades que nos ha dado para obrar y los dones espirituales para caminar junto con la habilidad y entonces lograrlo. Pero pues requiere por sobre todas las cosas comunión con Él, porque cuando se rompe la comunión con Él, o pensamos que estamos comunicando con Él, pero resulta que lo que vamos es a decirle casi órdenes. Señor, dame esto y estoy haciendo esto, bendícelo, prospéralo y abúndalo. Y Señor, yo sé que tú lo traes. O sea, una fe que se sale del oído de Dios a que solamente transmite el deseo nuestro sin valorar lo que Dios desea hacer, sin tener en cuenta al Señor. Entonces, cuando esto sucede, nos salimos del enfoque de nuestra carrera, perdemos de vista lo verdadero por los deseos de la carne, de nuestro corazón carnal. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés llegó a un punto, según la escritura narra, un hombre muy calificado de palabra, de obras, de hechos, con todo el conocimiento recibido por los egipcios. Y llegó un momento en que él se pensó que porque tenía las habilidades de gobernar, él podía sacar el pueblo y que si él se mostraba al pueblo en un acto de defensa o un hecho que le diera a entender a ellos que él era el libertador, todos se iban a poner de acuerdo con él, 1 millón y pico de personas, pero no fue como él lo había pensado. Entonces hoy vamos a estar redondeando sobre esto. Entonces empezamos diciendo, sí, porque eso le causó al pueblo 30 años más de los 400 que Dios había prometido. Y era el hombre, sí, ese era el hombre que el Señor había preparado durante su estancia ahí en Egipto. Pero ¿qué pasó? Perdió la comunicación con el Señor y se ensoberbeció, se enorgulleció de las habilidades que él tenía de gobierno, de construcción, de la plática que tenía, el ser reconocido como una persona de importancia en el gobierno y ahí falló. No tuvo en cuenta esos momentos con Dios. Por eso es que es tan importante ser guiados por el Espíritu Santo para esa comunión. Y ir a la comunión con Dios no es ir a buscar lo que yo quiero. Eso no. Es ir a buscar qué Dios quiere que yo haga. Es muy diferente. Ya. Por eso Pablo ahí lo narra Lucas en varias oportunidades. Iba a ir a tal lugar, pero el Espíritu Santo me lo impidió. No fue. O hoy he estado de rodillas delante del Padre, suplicando, pidiendo, orando por ustedes. O sea, determinado a hacer cosas
como Jesucristo lo enseñó en el Evangelio que Él las hacía, moviéndose por la dirección absoluta y dependencia del Padre. Entonces empecemos. Salirse de la carrera es estar desenfocado o igual caminar sin Dios. Es entonces que aquí vienen tres personajes espirituales que entran en el campo de la emoción y que cambian nuestra manera de pensar y de hablar y de hacer, sobre todo de hacer. Es entonces que el orgullo, la soberbia y la percepción toman el control de tus pasos, de lo que piensas, de lo que deseas alcanzar. Y hagamos un recuento pequeño de cosas que expliqué 2 capítulos anteriores. El orgullo es cuando tú te crees supervalorizado en tus habilidades más que todos los demás. Tú crees que porque tienes esas habilidades para hacer determinadas cosas, tú ya estás listo para ir al siguiente nivel. Y cuando estamos en eso, el orgullo inmediatamente nos va a meter en su hermana, la soberbia o su hija, como le quieras llamar. ¿Por qué razón? Porque una vez que tú estás potencializando y valorizando a tal nivel tus habilidades y tus capacidades, esta práctica de superioridad se convierte en un sentimiento, contrato distante hacia las personas, ya a las cuales consideras o consideramos por debajo de nuestras habilidades y que no pueden competir con nosotros, por lo tanto, deben de sujetarse a lo que nosotros queremos hacer. Y si no lo hacen así, no pueden caminar con nosotros. Esa es la manera de pensar de alguien que está en soberbia. Y lo peor es que cuando estamos en este estado, no admitimos corrección, porque lo consideramos como un ataque personal. Alguien te quiere advertir, te quiere prevenir, te quiere decir que son como que no cuadra, que estamos yendo por un camino diferente. No, tú no lo, ni siquiera lo consideras para reflexionar. Piensa que te lo diga tu esposa, tus hijos o los amigos más allegados que te ayudan con el plan que estás haciendo o tus mejores empleados. No, tú lo consideras eso como un ataque personal, ¿ya? Entonces nos colocamos a la defensiva. Y cuando estamos en esta posición, la puerta para escuchar nuestro oído se cierra para Dios. No porque Dios la cierre, sino que el caminar en orgullo y soberbia nos hace estar a la defensiva, porque no vamos a admitir que otra persona se nos venga a colar dentro de lo que estamos nosotros pensando hacer, diciendo que hay una manera diferente o que tenemos que esperar o que no es el momento para hacer esa inversión o para dar ese paso. Entonces, esa gente la consideramos enemigos y tratamos de sacarlos porque nos estorban. Eso es ponerse a la defensiva. Entonces, el oído para Dios se cierra. Entonces, ya no te vas a mover por un principio de Dios donde Él dice que las promesas se alcanzan con paciencia. Porque recuerda siempre en los movimientos de Dios, lo más importante es tu actitud para salir a hacer lo que Dios dice. Tan pronto tú te mueves a hacer lo que Dios te dijo. Y es tan importante la comunión porque ahí vas a determinar el tiempo en que Él quiere que vayas, ¿ya? Entonces, tan pronto tú empiezas en ese tiempo para hacer eso, Dios hace su parte, que es la que no podemos hacer, para que podamos llegar a conquistar esa promesa. Pero todos pensamos que porque las hablamos, ellas nos van a llover. Y yo te invito a que tú mires tu vida como creyente, a ver si ha funcionado así, ¿ya? No es que te desafíes, sino simplemente reflexiona, ¿ya? En cambio, cuando no esperamos, nos vamos a mover por percepción, que es lo que yo llamo el don de sospecha, que es esa impresión que llena tus pensamientos, que viene a través de los sentidos, basadas en indicios y no en pruebas.
Sí, porque siempre que Dios te está ayudando a hacer algo, hay una prueba visible, porque todo lo que Dios hace es visible. El Señor Jesucristo, para poder enseñar a ese Dios visible, necesitó que el Espíritu Santo viniera. ¿Hablaba Jesús bien de la palabra? ¿Se maravillaba la gente de escucharlo? Sí. Lucas y Mateo escriben que cuando él cogió a Isaías para leer después de vender de la tentación, la gente estaba maravillada con lo que él hablaba. Pero cuando ya empezó a hacer lo sobrenatural de Dios, ya dejó de ser Jesús el hijo del carpintero para ser primero un profeta. ¿Será que resucitó a Elías? ¿Sí? Y ya cuando murió Juan el Bautista, dicen, ¿será que este volvió a resucitar y ese es Juan el Bautista ahora? Porque lo sobrenatural se ve. Cuando Dios te ayuda en algo que tú tienes que alcanzar, la ayuda de Dios es visible. Es algo muy importante en el enfoque. ¿Por qué razón? Si tú estás caminando y no ves resultados divinos, y cuando yo llamo divinos no tienen que ser todos milagros, ni todos señales, pero pueden ser provisiones, pueden ser relaciones que no te esperabas, personas que tú no contabas con la ayuda de ellos y ellos se juntan contigo. Cuando tú estás viendo que esas cosas se manifiestan, personas que tú no pensarías nunca que te iban a llamar para ofrecerte un contrato, un trabajo o un local, te llaman. Tú tienes que entender que tú no hiciste nada por ese contacto, que Dios lo trajo. Esa es una prueba de la ayuda de Dios. Pero si tú estás buscando todas las señales con la fuerza tuya y no le permites a Dios que haga su parte, entonces vas a terminar moviéndote por percepción. Y esa viene a través de lo que tú sientes, de lo que tú piensas que puede ser. Son puros indicios, ¿ya? Son cosas que realmente tú estás sospechando que van a pasar. Y entonces eso es tan fácil disfrazarlo en nuestro interior como si nos estuviéramos moviendo por la fuerza de la fe, pero no, son los enemigos más grandes que la fe tiene, porque te hacen entrar en obsesión y te sacan de tu carrera, porque al perder el oído para Dios pierdes tu enfoque inmediatamente, haciéndote creer que lo que piensas y quieres hacer es la realidad de tu vida y de las promesas que estás creyendo, que esa es tu fe en acción, pero según tu percepción, piensas, hablas y decides hacer basado en lo que yo te dije antes, el don de sospecha, que es pensar que Dios va a enviar cosas y Dios va a enviar señales para que te ayuden. Pero resulta que sigues avanzando porque lo ideal es que pensemos que Dios nos va a ayudar y empezamos a movernos. Pero si te mueves y te mueves y te mueves y no pasa nada de Dios, de lo que te dije ahora que debe acontecer, entonces pues si te sigues moviendo es un gran error porque te estás moviendo sin el Señor, sin tener las pruebas de a dónde quieres avanzar con Dios. Esto es ignorar el respaldo del Señor. No hay cosa peor que movernos porque pensamos que Dios nos va a ayudar, sin esperar que cuando nosotros empecemos a caminar en lo que estamos creyendo, estemos atentos. El Señor Jesucristo estaba atento todos los días de hacer lo que el Padre le había mostrado y lo que el Padre le había dado para que hablara. Una comunión estrecha entre el Espíritu y la voluntad del Padre. Entonces, para no movernos en el don de sospecha, no es que no caminemos hacia lo que creemos, porque entonces, ¿en dónde están los pasos que tenemos que dar? Es que mientras caminamos, examinemos continuamente que a donde estamos yendo, estamos viendo la mano del Señor, ¿ya?
Pero si nosotros comenzamos a porfiar y a porfiar y a porfiar y no se aparece la ayuda de Dios, nos vamos a salir. Mire, esto fue lo que Lucas narró de ese encuentro de Moisés, que te lo repetí como 2 capítulos atrás, hablando Moisés de lo que él hizo para ese pueblo, ya, demostrarse, identificarse, que ellos lo entenderían. Dice en Hechos 7:25, habla Moisés, pensaba Moisés, o sea, él supuso que sus hermanos entenderían o se darían cuenta que por el mando que él tenía, la jerarquía, las obras que construía, las palabras elocuentes de mando y de poder que enseñaba, que ahora él manifestándose a ellos, que ellos entenderían que Dios les estaba enviando el libertador para que confiaran en él, que él los iba a sacar. Dice Hechos 7:25, pero ellos no lo entendieron así cuando él mató al egipcio. Y al otro día, cuando se presentó que discutían dos hermanos, lo primero que le dijeron era que hiciera juez entre ellos. O si los iba a matar igual que el día anterior, mató a un judío, a un egipcio. Ellos no entendieron. Ellos no se dieron cuenta, no lo vieron así. Ah, pero cuando él volvió 40 años después, porque sí, ellos tuvieron que ser esclavos 30 años más de los 400 que Dios había prometido. Porque el hombre preparado por Dios para hacerlo se le adelantó al Señor. Y por culpa de él, 1 millón de personas o más tal vez tuvieron que seguir esclavos 30 años. Pero cuando Moisés se presentó, ya no solo él fue a hacer lo que le mandaron a hacer, que Dios le promete que lo iba a usar a él para sacar el pueblo, pero tenía que esperar la mano de Dios mostrarse. Ese es el ejemplo. Aunque él dijo que no podía porque era tartamudo y es la única persona en la Biblia que cuando Dios le dijo, no soy yo el que creé el oído y la boca, no te podré poner a hablar bien. Y él dijo, no, a mí no, manda a mi hermano. La única persona que negó que Dios lo sanara fue Moisés. Léelo bien para que te des cuenta. Entonces, ahora él va hacia lo que Dios le dice que tiene que hacer, aunque le puso cantidad de obstáculos, porque ya había aprendido al temor, a no entender o a no obedecer lo que Dios le decía. Y entonces ahora, con mucho estorbo, Dios tuvo que comenzar a enseñarle a él señales, con la vara, con el brazo lleno de lepra, y luego se la quitó otra vez. Entonces ahora el mensajero iba a hacer algo, pero Dios iba a hacer su parte. Y vinieron las 10 plagas, señales divinas. Y entonces ya el pueblo pudo darse cuenta que mientras las plagas le pasaban a los egipcios, a ellos no. El pueblo fue convencido por Dios. Ojo a eso. El pueblo fue convencido por Dios que esa era la persona que los iba a liberar. Igualmente en una empresa. Dios le da gracia a una persona para enseñarle a sus empleados que él es la persona que va a usar Dios, o si son creyentes o no creyentes, o el jefe, o el negociante, o el empresario, para que ellos tengan un sostén económico fiable, confiable, permanente, duradero. Dios da esa gracia a ese empresario para que esos empleados puedan sentirse respaldados, confiados de que ahí va a estar semanal o quincenalmente como tú pagues tu cheque. O si estás rentando un edificio, Dios te da la gracia y te abre la puerta para quien te lo está rentando tenga la confianza. Y Dios se enseña proveyéndote. O sea, hay parte que hacemos y hay parte que hace Dios. Aquí con esto de Moisés, Moisés se presentó para hacer lo que Dios dijo. Y Dios hizo lo que le dijo a Moisés que iba a hacer. Así
funciona esto, para no salirse de la carrera que ya Dios preparó desde antes que el mundo fuera mundo, porque te conoció a ti, me conoció a mí, y Él sabe cómo somos, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros defectos. Antes de que pensemos, ya Él sabe lo que estamos pensando. Entonces, si conocemos esto, ¿por qué no preguntarle qué sigue? ¿Por qué no preguntarle qué hablo, qué digo, qué hago? Y no tirarnos bajo el orgullo, la soberbia y la presunción, presumiendo, presumiendo que lo que mis sentidos me están diciendo, Dios lo va a bendecir. Funciona de igual manera, pero no en la fuerza nuestra, en la fuerza de Dios, porque Dios nos va a hablar por ahí mismo. Por eso es que es tan delicada, tan delicado, el hilito es muy fino, casi que invisible, entre el hombre carnal que conoce de fe, el hombre espiritual que hace la fe. Mm. Y entonces dice que los israelitas no se dieron cuenta de cuándo era. Cuando el enfoque se sale de la fe por falta de comunión con el que te hace ver claro, se convierte en obsesión. Y esto es bien grave. Cuando ya estos sentimientos en nuestras emociones, orgullo, soberbia, presunción, se, se dominan nuestro culto racional y no comenzamos a ver los resultados, nosotros queremos que los resultados sucedan y seguimos esforzando y empujando, pensando de que Dios está viendo que es para Él y Dios lo va a bendecir. No, no es así. No es así. Dios bendice lo que Él tiene planificado darte, lo que Dios sabe que tú puedes hacer, que ya te calificó, tener la capacidad, la habilidad y está dispuesto a ir con Dios, no a ir solo. Pero cuando se pierde esta comunión, entramos en ese deseo de querer alcanzar en nuestra fuerza que se llama obsesión, que es cuando el hombre coloca constantemente y se idea fija, con persistencia en su mente, comienza a buscar estrategia para que las cosas sucedan. Comienza a mirar cómo hace otro para él hacer igual. Y lo que hace es que se convierte en una copia barata de alguien que sí está logrando, pero no es capaz de hacer lo que espiritualmente la otra persona está haciendo. Tenemos que gastarnos para Dios. Yo le llamo arder para Dios. Que es esa situación tan dependiente que hasta sales a un mall o a un lugar público y estás diciéndole, Señor, ese parqueo que tú me tienes separado, ese donde tus ángeles van a estar para cuidarme, en donde yo voy a dejar mi vehículo sin que le pase nada, en donde todas las cosas se van a juntar, Señor, para que yo pueda hablar hasta de ti cuando salga de ese carro o de esa moto, según donde estés. Entonces comenzamos a buscar estrategias porque no es la fuerza de Dios, sino en la de nosotros para que las cosas sucedan. Esos tipos de personas que comienzan a caminar en esa falta de dominio en sus emociones, no desea esperar el movimiento de la mano de Dios. Él no busca la ayuda de Dios para que las cosas sucedan a tal punto que vienen estos síntomas, que tratan de hacer las estrategias para que las cosas funcionen, para que las cosas sucedan como nosotros queremos, comenzamos a no dormir, comenzamos a preocuparnos. Se me va a ir fulano, se me llevaron a sultano, me están dividiendo. Uy, ¿de dónde voy a cubrir? No tengo los ingresos para esto. Uy, estaba pensando que este contrato me iba a salir y puse toda mi fe, mi esperanza, mi fuerza y no salió nada. Ahora me dice que se lo dieron a otro. ¿Por qué razón? Porque tú percibiste por tus sentidos que tú ibas a ser el ganador. No te fiaste de Dios, te fiaste de ti, de tus habilidades, de tus dones. Y entonces ahora has perdido la paz. Y esto difiere mucho de lo que es la fe, porque la fe tiene que traer confianza. O sea, donde el que confía plenamente en la dirección y la ayuda de Dios está confiado de que Él tiene que ir a hacer.
pero no a hacer solo. Él va a hacer de la mano de Dios. Y si tiene que parar, para. Y si tiene que esperar mucho tiempo, espera. Y no que no esté haciendo, él desea hacer con Dios. Ahí es donde está el dominio propio sobre la carne. Y ya te expliqué que la carne es nuestro culto racional. Ahí donde está nuestro campo emocional que nos destruye o puede construirnos dependiendo a quién se lo entreguemos. Si se lo entrega a tus sentidos solamente carnales, con los deseos que tú tienes, va a perder. Pero la obsesión en la mente del hombre es una persistencia en sus deseos, hasta querer obligar las circunstancias que él está causando para que produzcan hechos de acuerdo a sus pensamientos, esperando que sus decisiones traigan buenos resultados. O lo más peligroso, Señor, lo estoy haciendo para ti, bendícelo. Él sabe que está haciendo cosas que Dios no le ha mandado a hacer, pero aún así, Señor, bendícelas. Señor, prospéralas. Señor, que la gente me ayude. Señor, ábreme puertas, que mis contratistas me vean, me hablen. Pero nunca empezaste con Dios. Empezaste con tus habilidades. Y cierto que tienes que usarlas, pero en el tiempo con Dios. Profeta, ¿y cómo yo sé cuándo es el tiempo con Dios? Solamente se conoce de una sola forma. No hay ni dos ni tres, una sola. La comunión con Dios a través de la palabra, el Espíritu Santo y tus palabras. Si tus palabras están por encima, juntamente con tus deseos, porque tus palabras expresan lo que tú quieres ser, están por encima de lo que Dios dice que va a hacer, te vas a salir. Vas a querer buscar resultados en tus fuerzas. Por eso hay gente que está endeudada en miles, en millones. Están a punto de perder propiedades, perder trabajos, perder conexiones, desbaratar una empresa. ¿Por qué razón? Porque te pusiste a adelantarte haciendo cosas, pensando que Dios iba a bendecir esas cosas, pero te moviste sin la dirección de Dios. Por eso es peligroso, porque vas a comenzar a ponerle a Dios, Señor, bendícemelas. Señor, hazlo, lo estoy haciendo para ti. Pues en un final estoy haciendo las cosas para que tú seas glorificado, Señor. Eso es lo que decimos. Y deberías apoyarme porque esto lo estoy haciendo por ti y para ti. Mi amigo, Dios le dijo que lo hiciera. Si Dios te dijo que lo hiciera, ten la seguridad de que te va a ayudar, de que lo vas a lograr. Porque no hay nada que Dios nos mande a hacer que Él nos deje solos. Aún más cuando estamos haciendo cosas para el Señor y nos sentimos que no tenemos la fuerza, que todo se ve mal, que todo que parece derrota, todo el mundo se levanta contra nosotros. Pero si estás oyendo la voz de Dios, tú estás en el taller de la fe, en donde el carpintero va a usar sus herramientas con dolor, claro. ¿Por qué? Porque te va a subir a otro nivel, a otro tipo de fe, a otro tipo de creencia, a otro tipo de visualización de las cosas y de ver y hablar con Dios. Ese taller es magnífico, aunque no nos gusta, porque es doloroso. ¿Por qué? Porque las cosas no se hacen en nuestro tiempo. No es que las cosas no se hacen como Dios nos dijo que se iban a hacer, es porque no se hacen en nuestro tiempo. Entonces comenzamos a querer hacer cosas para que sucedan. Y es cierto que tenemos que hacer cosas para que sucedan cosas. Claro que sí. Pero hay que hacer las cosas que Dios nos manda para que sucedan las cosas que Dios preparó. Esto es tan parecido el uno con el otro que la única diferencia es a quien oímos. Porque si oímos a nuestro yo-yo, el yo, vamos a fracasar muchas veces. Pero si oímos a la voz de Dios que va a hablar dentro de nuestro interior o nos va a hablar por algún mensajero, dijo que hasta las piedras nos hablarían si fuera necesario. Entonces, todo lo vamos a poder. Porque podemos tener aflicción, dolor. Es un momento difícil en el mundo entero. Pero
Los que vivimos por fe hemos sobrepasado ya los tiempos difíciles de estos últimos años. Aquí en Estados Unidos en el 2008, 9 y 10, eso fue terrible la crisis, mas sin embargo, Dios estuvo con nosotros. Respiramos, vivimos, tenemos techo, trabajo, empresa, casa, salud y compartimos de nuestro Señor. ¿Qué cosas? Que aún en los tiempos difíciles hay que estar hablando y adorando al Señor. ¿Tú te imaginas el terremoto que causó el Señor cuando Pablo estaba preso con Silas? Un terremoto específico, solamente hacia las puertas y hacia las cadenas para que se rompieran. Porque cuando usted está en el Señor, Él rompe toda atadura, toda cadena, todo yugo, todo estorbo, todo lo que dice que no puedes avanzar, que hay gente que te detiene para hacerte la vida a cuadritos. Dios rompe todo eso, porque no hay lazo que pueda encadenar a un hijo de Dios que camina por la fe en su Señor, en lo que Dios le dice que tiene que hablar y hacer. Porque para eso murió Jesús, para que nosotros fuéramos los portadores de la gloria de Él. La diferencia es que Jesús se mostraba solo. Ahora el Señor Jesús quiere mostrarse en millones y millones de hijos en la tierra. Lo que tenemos es que permitirle a Él que se muestre a través de nosotros. Pero mira lo que Él decía. Ahí lo vas a ver en Juan 5, 19 al 22. Evangelio. Yo hablo lo que le oigo a mi Padre hablar. Eso es comunión. Y yo hago lo que le veo a mi Padre hacer. O sea, en la única parte en donde tú puedes encontrar ese tipo de comunión con visualización es en lo que yo llamo las conversaciones íntimas con Dios, que no es ir a una retahíla de las cosas que necesitamos. No, 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 no. Eso no es hablar con Dios. Eso es pedirle al Señor. Pero lo que más vale es ir a hablar con Dios. Tú no debes de tener experiencias con Dios. Tú debes de tener una vida saludable con Dios y aprender a decirle papito. Él es tu papito. Ya cuando le dices Dios lo pones muy lejos, como si Él fuera inmensamente grande y verdad que lo es. Pero Él ha hecho que tú subas a su trono, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero mis amados, me espera hacer el tiempo. Ay, mi madre. Bueno, que mi Señor me los bendiga. Ya casi terminamos esta parte. Vamos a entrar en la obsesión, que es el resultado de andar en orgullo, soberbia y presunción. Los veo la próxima semana. Bueno, el viernes, en la reflexión del viernes. Corre la voz, porque estos programas están hechos para hacer cambios en nuestro hombre interior y avanzar, porque el deseo de Dios es que alcancemos todas las promesas que hay para cada vida. Muchas se van a cumplir en otros y otras muchas en otros, porque somos un cuerpo y como cuerpo Él nos va a edificar para su gloria. En el nombre de mi Señor Jesucristo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén.